¿Por qué lo menos malo no es bueno? Los esfuerzos por una industria con menor impacto se remontan a los primeros estadios de la revolución industrial, cuando las factorías eran tan destructivas y contaminantes que tenían que ser controladas para que no causaran enfermedades inmediatas o la muerte. Desde entonces, la respuesta típica a la destrucción de origen industrial ha sido la de hallar una vía de aproximación menos dañina. Esta aproximación tiene su propia terminología, con la que estamos mayoritariamente familiarizados: reducir, evitar, minimizar, sostener, limitar, detener. Durante mucho tiempo, estos términos han sido los básicos en la mayoría de las consideraciones ambientales de la industria actual. Uno de los primeros mensajeros de la oscuridad fue Thomas Malthus, que a finales del siglo XVIII advirtió que los humanos se reproducirían de forma exponencial, con consecuencias devastadoras para la humanidad. La opinión de Malthus fue muy impopular durante la excitación explosiva de los primeros tiempos industriales, cuando tanto se hizo a partir del potencial de la humanidad para lo bueno. Cuando su creciente capacidad de moldear la tierra para servir a sus propósitos era percibida básicamente como constructiva, y cuando el crecimiento de la población era visto como un síntoma positivo. La visión de Malthus no era la de un gran progreso deslumbrante, sino de obscuridad, escasez, pobreza y hambruna. Su Population, The First Essay, publicado en 1798, era una respuesta al ensayista y utopista William Godwin, que a menudo hizo suya la causa de la perfectibilidad del hombre. He leído algunas de las especulaciones sobre la perfectibilidad del hombre y de la sociedad con gran deleite, escribió Malthus. He disfrutado y me he reconfortado del encantador panorama que describe, pero concluía diciendo que el peso de la población es tan superior a la capacidad de la tierra para permitir la subsistencia del hombre que una u otra forma de muerte prematura acabará por visitar a la raza humana. Por su pesimismo y por su sugerencia de que la gente debería practicar menos sexo, Malthus se convirtió en una caricatura cultural. Incluso en nuestros días su figura se asocia a la actitud de un avaro con respecto al mundo. Nota del texto. En el original, Scrooge-like, como la de Scrooge, referencia al personaje de cuento de Navidad de Charles Dickens, prototipo del avaro, como el Harpagon de Molière, con respecto al mundo. Mientras Malthus hacía sus sombrías predicciones sobre la población humana y los recursos, otros iban notando cambios en la naturaleza y en el espíritu a medida que la industria se extendía. Escritores románticos ingleses como William Wordsworth o William Blake describieron el alcance potencial de la naturaleza como una fuente de inspiración de la imaginación y de la espiritualidad, y se manifestaron en contra de una sociedad urbana cada vez más mecanicista y que cada vez dedicaba más atención al tener y al gastar. Los norteamericanos George Perkins Marsh, Henry David Thoreau, John Muir, Aldo Leopold, entre otros, continuaron esa tradición literaria durante los siglos XIX y XX en el Nuevo Mundo. Desde los bosques de Maine, desde Canadá, Alaska, el medio oeste y el suroeste de Estados Unidos, estas voces a favor de la vida silvestre conservaron mediante el lenguaje la naturaleza que amaban, lamentaron su destrucción y reafirmaron la creencia de que, en palabras famosas de Thoreau, en la naturaleza salvaje está la salvación del mundo. Marsh fue uno de los primeros en comprender la capacidad del hombre para desencadenar una destrucción duradera del entorno, y Leopold anticipó algunos de los sentimientos de culpabilidad que caracterizan a la mayor parte del ambientalismo actual. Cuando envío estas reflexiones a una imprenta, estoy contribuyendo a la tala de los bosques. Cuando vierto crema en mi café, estoy ayudando a desencadenar una marisma para pastos de vacas y exterminar a los pájaros en Brasil. Cuando me desplazo en mi automóvil Ford para contemplar pájaros o cazar, estoy destruyendo los campos petrolíferos y religiendo a un imperialista para que produzca caucho para mí. Y más aún, cuando tengo más de 2 hijos, estoy creando la necesidad insaciable de más imprentas, más vacas, más café, más crudo, para los cuales más pájaros, más árboles y más flores serán muertos o expulsados de sus distintos entornos. Algunos de estos hombres ayudaron a crear asociaciones conservacionistas como el Sierra Club y la Wilderness Society para el mantenimiento y la preservación de la naturaleza frente al crecimiento industrial. Sus escritos fueron y siguen siendo fuente de inspiración para las subsiguientes generaciones de ambientalistas y de amantes de la naturaleza. Pero no fue hasta la publicación de 1962 de Silent Spring, Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que esta tendencia romántica de valoración de la naturaleza se transformó en preocupación con una base científica. Hasta entonces, ambientalismo significaba protestar contra los daños obvios,
la deforestación, la destrucción de la minería, la contaminación de las fábricas y otros cambios visibles, y la búsqueda de la conservación de paisajes apreciados como las White Mountains de New Hampshire o Yosemite en California. Carson sacó a la luz algo más insidioso. Imaginó un paisaje sin cantos de pájaro y continuaba explicando que los productos químicos hechos por los humanos, en particular los plaguicidas como el DDT, estaban arrasando al mundo natural. Aunque costó casi una década conseguirlo, Silent Spring condujo a la prohibición del DDT en Estados Unidos y en Alemania, y originó una controversia que aún sigue sobre los peligros de los productos químicos industriales. Influyó en políticos y científicos hasta que algunos abrazaron la causa y formaron grupos como Environmental Defense, Natural Resources Defense Council, World Wildlife Federation y Bund, la Federación Alemana para la Conservación del Medio Ambiente y de la Naturaleza. Los ambientalistas ya no solo se preocupaban por la conservación, sino por el seguimiento y la reducción de los productos tóxicos. El declive de la vida silvestre y la reducción de los recursos se combinaron con la contaminación y los residuos tóxicos como los principales campos de preocupación. El legado de Malthus seguía siendo poderoso. Poco después de la aparición de The Silent Spring en 1968, Paul Ehrlich, pionero del ambientalismo moderno y biólogo eminente que trabajaba en Stanford, publicó un aviso alarmante de proporciones malthusianas, The Population Bomb, la bomba poblacional, en el que exponía que las décadas de los 70 y 80 serían una etapa oscura de escasez de recursos y de hambruna, durante la cual centenares de millones de personas morirían de hambre. También señalaba la costumbre humana de utilizar la atmósfera como vertedero. ¿Queremos realmente seguir así y ver con qué nos encontramos al final?, se preguntaba. ¿Qué ganamos con jugar a la ruleta medioambiental? En 1984, Ehrlich y su mujer Anne continuaron el primer libro con otro, The Population Explosion, la explosión poblacional. En este segundo aviso a la humanidad afirmaban: entonces la mecha estaba ardiendo, ahora la bomba ha hecho explosión. Y seguían diciendo que entre las principales causas subyacentes de malestar del planeta está el crecimiento desmesurado de la población humana y su impacto tanto en los ecosistemas como en las comunidades humanas. El primer capítulo se titula ¿Por qué no está del todo el mundo tan asustado como nosotros? Y su punto de partida arranca con dos sugerencias urgentes: detener el crecimiento de población humana de la forma más rápida y humanamente posible y convertir el sistema económico de un modelo de crecimiento a otro de sostenibilidad, reduciendo el consumo per cápita. Asociar crecimiento a consecuencias negativas ha sido uno de los principales temas de los ambientalistas de la era moderna. En 1972, entre la publicación del primer y el segundo aviso de Erich Donella y Dennis Meadows y el Club de Roma, un grupo de líderes mundiales de la empresa, los gobiernos y la ciencia, publicaron otra seria advertencia: los límites del crecimiento. Los autores señalaban que los recursos disminuían debido al crecimiento de la población y el poder destructivo de la industria, y concluían: si las tendencias actuales del crecimiento de la población, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la esquilmación de recursos continúan sin cambios, alcanzaremos los límites del crecimiento que este planeta en algún momento de los próximos 100 años. El resultado más probable será un declive súbito e incontrolable tanto de la población como de la capacidad industrial. 20 años después, una segunda parte titulada Beyond the Limits, más allá de los límites, concluía con más advertencias: minimizar el uso de los recursos no renovables, prevenir la pérdida de los recursos renovables, utilizar todos los recursos con la máxima eficiencia, ralentizar y eventualmente detener el crecimiento exponencial de la población y del capital natural. Y en 1973, el libro de Fritz Schumacher, Small is Beautiful, Economics as if People Mattered, Lo pequeño es bello, la economía como si la gente importara, trataba el problema del crecimiento desde un ventajoso punto de vista filosófico. La idea de un crecimiento económico ilimitado, escribió, mayor y mayor hasta que todo el mundo esté saturado de bienestar y riquezas, necesita seriamente ser cuestionada, además de propugnar tecnologías a pequeña escala y no violentas que pudieran revertir las tendencias negativas que todos nos amenazan ahora. Schumacher afirmaba que la gente debía asumir un fuerte cambio en cuanto a lo que se consideraba bienestar y progreso. Máquinas cada vez mayores que requieren cada vez mayores concentraciones de poderío económico y que ejercen una violencia cada vez mayor contra el entorno no representan progreso, son una negación de la sabiduría. Defendía que la auténtica sabiduría solo puede hallarse dentro de uno mismo, permitiéndonos así ver la vacuidad y la insatisfacción fundamentales de una vida dedicada en primer lugar a la consecución de objetos materiales. Al mismo tiempo que estos ambientalistas emitían importantes advertencias, otros sugerían maneras para que los consumidores redujeran su impacto negativo en el entorno.
Encontramos una versión más reciente de este mensaje en el libro de 1998 de Robert Lilienfeld y William Rathje, Useless Stuff: Environmental Solutions for Who We Really Are. Usemos menos cosas, soluciones medioambientales para quienes realmente somos. Los consumidores deben ser los pioneros en reducir el impacto ambiental negativo, defienden los autores. La pura verdad es que nuestras principales preocupaciones medioambientales son provocadas o agravadas por el consumo siempre creciente de bienes y servicios. Defienden que este impulso devorador de la cultura occidental es comparable a la adicción de alguna droga o al alcohol. El reciclaje es una aspirina que alivia una resaca de sobreconsumo de un colectivo más bien grande, o también la mejor manera de reducir cualquier tipo de impacto ambiental no consiste en reciclar más, sino en producir y tirar menos. La tradición de emitir mensajes urgentes a menudo emotivos a productores y consumidores es rica y duradera, pero a la propia industria le llevó décadas simplemente escucharlos. De hecho, no fue hasta los años 90 que los líderes industriales comenzaron a reconocer que había motivos para alarmarse. Lo que creíamos ilimitado tiene límites, dijo en 1997 Robert Shapiro, presidente y director general de Monsanto, durante una entrevista. Y estamos empezando a encontrárnoslos. La Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, uno de cuyos promotores fue el hombre de negocios canadiense Maurice Strong, se organizó como respuesta a esas preocupaciones. Aproximadamente 30.000 personas de todas las partes del mundo, más de 1 millar de líderes mundiales y representantes de 167 países se reunieron en Río de Janeiro para encontrar respuestas a las alarmantes muestras del declive ambiental. A pesar de la profunda desilusión de muchos, no se alcanzaron acuerdos obligatorios. Se dice que Strong ironizó: había muchos jefes de Estado pero no auténticos líderes. Pero de los industriales participantes sí surgió una estrategia básica, la ecoeficiencia. Las máquinas de las industrias serían reequipadas con motores más limpios, más rápidos, más silenciosos. La industria se redimiría así de su reputación sin cambios significativos en sus estructuras y sin comprometer su búsqueda del beneficio. La ecoeficiencia transformaría a la industria humana en un sistema que toma, produce y tira a otro que integraría preocupaciones económicas, ambientales y éticas. Las industrias en todo el planeta consideran actualmente que la ecoeficiencia es una estrategia de cambio más correcta. ¿Qué es la ecoeficiencia? En primer término quiere decir hacer más con menos, un precepto cuyas raíces se remontan a los principios de la industrialización. El propio Henry Ford era un defensor de la política de efectuar los procesos de una forma más sencilla y limpia, y ahorró así millones de dólares en su compañía, reduciendo los residuos y fijando nuevos estándares con su cadena de montaje que ahorraba tiempo. Hay que extraer el máximo a la energía y al material y al tiempo, escribió en 1926, un credo que la mayoría de los directivos actuales expondrían orgullosos en las paredes de sus oficinas, donde tal vez más famosa se haya hecho la articulación de unir eficiencia con sustentabilidad del medio ambiente. Es el informe publicado en 1987 por la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente titulado Our Common Future, nuestro futuro en común. Allí se advertía que si no se intensificaba el control de la contaminación, la salud humana, la propiedad y los ecosistemas se verían seriamente amenazados y la existencia urbana sería intolerable. Debería animarse a aquellas industrias y operaciones industriales que sean más eficientes en el uso de los recursos, a las que generan menos contaminación y residuos, a las que estén basadas más bien en recursos renovables que no renovables y a las que minimizan los impactos adversos irresistibles sobre la salud humana y el medio ambiente, decía la Comisión en su Agenda para el Cambio. El término eficiencia fue oficialmente acuñado 5 años después por el Business Council of Sustainable Development, Consejo Empresarial para Desarrollo Sostenible, un grupo de 48 promotores industriales que incluía a Dow, DuPont, Conagra y Chevron, al cual se habría solicitado que aportara una perspectiva empresarial a la Cumbre de la Tierra. El Consejo redactó su llamada al cambio en términos prácticos, centrándose más en lo que los negocios podían obtener de una nueva conciencia ecológica que en lo que el medio ambiente podía perder si la industria mantenía sus pautas actuales. El informe del grupo Changing Course, cambiando el rumbo, que estaba previsto ser dado a conocer en simultaneidad con la cumbre, resaltaba la importancia de la ecoeficiencia para todas aquellas compañías que quisieran ser competitivas y sostenibles y que quisieran tener éxito a largo plazo. En una década, predijo Stefan Schmideney, uno de los fundadores del Consejo, será casi imposible que un negocio pueda ser competitivo sin ser también ecoeficiente, añadiendo más valor a un bien o un servicio a la vez
que utilicen menos recursos y se genere menos contaminación. La ecoeficiencia se ha abierto camino a la industria con éxito extraordinario, incluso más rápidamente de lo que produjo Schmidt-Deiney. El número de corporaciones que la está adoptando sigue creciendo, incluye gigantes de la talla de Monsanto 3M, cuyo 3P Pollution Pays programa de pago por contaminación, comenzó en 1986 antes de que ecoeficiencia se convirtiera en un término de uso habitual, y Johnson & Johnson, las famosas 3R del movimiento reducir, reutilizar, reciclar, siguen permanentemente ganando popularidad tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. Esta tendencia resulta en parte de los beneficios económicos de la ecoeficiencia, que pueden llegar a ser considerables. 3M, por ejemplo, anunció que hasta 1997 había ahorrado más de 750 millones de dólares gracias a proyectos de prevención de la contaminación, y otras compañías también publicitan estar realizando grandes ahorros. Evidentemente, reducir el consumo de recursos, el uso de energía y las emisiones y los residuos resulta también beneficioso para el medio ambiente y para la moral de las personas. Uno se siente mejor cuando oye que una compañía como DuPont ha recortado sus emisiones de productos químicos causantes de cáncer en casi un 70% desde 1987. Las industrias ecoeficientes pueden actuar beneficiosamente para el medio ambiente y la gente puede sentirse menos atemorizada con respecto al futuro, ¿o no?